Hola, cuando digo adelante la guerra popular del pueblo ucraniano, digo la guerra del pueblo, no la guerra del Estado ucraniano, no la guerra de la OTAN, no la guerra de Zelensky. Siento que haya gente tan ignorante y tan malévola que no sepa diferenciar el pueblo del Estado. Ya en la antigua Roma, el lema central de la Roma era el Senado y el pueblo de Roma. Por Senado hay que entender las instituciones estatales. Luego estaba el pueblo, que es la famoso Senatorum Populusque Romanorum, que cuando las legiones iban en marcha siempre llevaban como un estandarte con las iniciales SPQR. Entonces esta diferenciación entre pueblo y Estado hay que considerarla porque, claro, el pueblo es el pueblo, la gente trabajadora, la gente sometida, la gente que no participa en la toma de decisiones, y luego el Estado, además de ser el Estado, pues es el elemento creador del capitalismo. Efectivamente, en contra de lo que digan los ideólogos de la sociedad actual, el Estado es el que crea el capitalismo de muchas maneras, aquí entre nosotros, con los procesos desamortizadores y con la incorporación de cantidades ingentes de numerario a las actividades procapitalistas a partir, pues, justamente de mediados del siglo XVIII y hasta el día de hoy, ¿no? El capitalismo existe siempre como capitalismo de subvenciones, capitalismo estatal. Eh, la historia de Ucrania, cuando se estudia en relación con Rusia, es tremenda. Ucrania es la antigua Rutenia, que llegó a tener una presencia en esta parte del este de Europa muy importante en los siglos XV y XVI. Pero luego, con el paso del tiempo, pues fue emergiendo la Rusia, los rusos de Moscú, y todo esto se fue destruyendo. Y ahora nos encontramos en una situación que el idioma ucraniano, que es el ruteno, está bastante destruido, de tal manera que aquellos que siguen apoyando al imperialismo ruso en muy pocos años tendrán que responder de por qué está produciendo un genocidio lingüístico y cultural. Porque mi interpretación, que la pongo aquí en el prólogo al libro este sobre el euskera, es que no hay lengua sin cultura, ni cultura sin lengua. Y el complejo lengua-cultura, cuando por algún lado se rompe, que generalmente se rompe por el lado de la cultura, pues entonces la lengua no tiene demasiado futuro. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, según mis cálculos, ni siquiera el 1% de la población ucraniana tiene al ruteno o al ucraniano como lengua materna, de tal manera que esto nos muestra el proceso de rusificación tan brutal que se hizo en tiempos de la Unión Soviética, en la cual pues Ucrania fue sometida al colonialismo, neocolonialismo e imperialismo ruso de muchas maneras. La anexión de Ucrania por Rusia sucede en 1764. Es una fecha aciaga en la cual se ponen en marcha procesos de rusificación, deportación de ucranianos a Siberia, emigración forzosa de rusos a Ucrania, prohibición de la lengua ucraniana, liquidación de su cultura, etcétera. Estos son los mecanismos habituales con los que se lleva adelante la destrucción de un pueblo, la destrucción de una sociedad con su estructura lingüística y cultural. No hay nada nuevo en ello, pero hay que decir que el imperio zarista y luego el imperio soviético y ahora el imperio actual, que es una mezcla de zarismo, comunismo y fascismo, el imperio ruso actual, pues entonces lo ha hecho con montones de pueblos. Ya si se observa en tiempos de la Unión Soviética, lo que ellos llamaban nacionalidades, las nacionalidades de la URSS disminuían año tras año en las estadísticas incluso oficiales, que eso significaba que los pueblos eran asimilados, sus culturas eran destruidas, su lengua aniquilada, etc. Entonces, cuando se ve con tanta simpatía a los rusos, se está viendo con simpatía un proceso de destrucción cultural y lingüística que tiene pues unos 300 años por lo menos, ¿no? Y que va a continuar. Yo entiendo que en las condiciones del idioma ucraniano, del idioma ruteno, pues si Rusia ganara la guerra, este idioma desaparecería en muy pocos años, es decir, quedaría como una lengua secundaria, el proceso de sustitución lingüística se haría rápidamente y ya quedaría reducido pues, a unos cuantos enclaves de gente que por razones románticas en la semiclandestinidad lo mantendría.
Hay que entender que el idioma ruteno forma parte de los llamados idiomas eslavos orientales, que son 4 básicamente: el bielorruso, el rusino, el ruso y el ucraniano. El bielorruso pues es el idioma de Bielorrusia, un aliado de Rusia. El rusino es un idioma complejo, pero no es un dialecto de nadie, y entonces está pues en ciertos territorios de 4 estados, 4 o 5 estados, pero lo hablan pocas personas, no llega a medio millón, aunque parece ser que es una lengua que la gente que lo habla en lugares remotos y tal, pues no está en peligro de desaparición. Luego está el ruso, que es la lengua del imperio desde que en el siglo XVI pues Rusia realiza toda la expansión colonialista, imperialista, en muchos sentidos mucho peor que la de Europa occidental por el número de matanzas y el genocidio que llevan adelante los zares. Y luego está el ucraniano. Los defensores del imperialismo y el militarismo ruso insinúan a veces en su falta total de ética que el ucraniano es como un dialecto del ruso. Esto no es así, esto no es verdad, es una lengua claramente diferenciada, de tal manera que quien tenga el ruso como lengua materna pues no entiende el ucraniano, y quien tenga el ucraniano no entiende el ruso, salvo que se le haya rusificado como ya se hizo. La resistencia a la rusificación no es nuevo, incluso dentro del Partido Comunista de Ucrania en los años 60 y 70 surgieron corrientes muy fuertes, en algún caso con mucha valentía, que denunciaron la rusificación, la imposición del ruso y la pérdida de la cultura y de la lengua ucraniana. Quienes lo hicieron pues sufrieron la represión pues del KGB, al cual por cierto perteneció Putin. Putin es una criatura del KGB al 100%. Y sin embargo, pues hubo un momento en los años 70 en que la resistencia popular era tan firme que se logró que un retroceso del ruso. Es decir, hubo un momento en que hubo como, digamos, una oleada de revistas en ucraniano o en ruteno, si queréis, y entonces todo esto hizo que se viviera un momento de esplendor, de efímero, de la cultura ucraniana, que rápidamente fue cortado por la acción rusa, que quería, pues nada, la rusificación, ¿no? Luego, con el hundimiento de la Unión Soviética en 1991 y la creación de la República de Ucrania, a mi entender, durante 10 o 15 años el proceso de rusificación siguió, pues tardó un tiempo Occidente, la OTAN y Estados Unidos en entender que podían usar a Ucrania para sus planes geoestratégicos a largo plazo, para golpear a Rusia y a través de ella a China, que es la cuestión fundamental. Así pues, incluso la rusificación continuó, a mi entender, pues hasta el año probablemente 2010, 2012, en el cual la influencia de Occidente empezó a introducir el inglés neolengua, que es ahora el peligro principal para todas las lenguas y todas las culturas de Europa, incluido Ucrania también. Yo entiendo porque, bueno, ya veremos ahora cómo es la trayectoria más razonable que va a seguir, que se puede esperar del conflicto ucraniano. En 1917-1922, en la llamada Revolución Ucraniana, se hunde el Imperio zarista por haber intervenido en la Primera Guerra Mundial. Se hunde porque se desmorona, no porque los bolcheviques ni nadie lo derriben. O sea, es un fenómeno clásico de hundimiento de una estructura de poder por su propia senilidad y por haberse metido donde no debía, que era la Primera Guerra Mundial, que le superaba en mucho para sus fuerzas. Entonces esta revolución pues es muy interesante, porque es una afirmación de la cultura, la historia y la lengua ucraniana, pero inmediatamente los bolcheviques, los comunistas rusos, pues desencadenan una ola de detenciones masivas y ejecuciones de ucranianos que, sobre todo en 1929-1930, acuñan el término nacionalismo burgués ucraniano. Ya sabéis lo perversos que son, ¿no? Ellos ponen etiquetas y luego te pegan la etiqueta y luego te matan, ¿no? Así pues, esta es la atormentada historia muy, muy simplificada de lo que ha sido Ucrania. En el presente, claro, Ucrania está en la órbita de la OTAN y también está en cierta medida en la órbita de Rusia. Son dos potencias que están peleándose por el control de un país, de un territorio que, vamos a ver, tiene una cuestión importante. Si se observa
la línea militar de los rusos de controlar los puertos del sur de Ucrania, hay una razón para ello, que es la cuestión de la exportación de alimentos. Ucrania es verdaderamente un espacio maravilloso. Las tierras negras ucranianas, ya incluso a finales del siglo XIX, en cuanto que se impuso allí el ferrocarril, fueron grandes exportadoras, pues, de maíz, de trigo y de girasol y de aceite de girasol. Entonces la situación de Rusia es desesperada por su incompetencia, por su irracionalidad, por seguir una línea puramente zarista, fascista y comunista, que consiste en invertirlo todo en armamento y creer que la exportación de armas y la exportación de ciertas materias primas podría resolverles el asunto, cuando esto no es así. Entonces ellos, si consiguen Odessa y algunos otros puertos, por ahí ya no podría salir los productos agrícolas y las materias primas ucranianas, y entonces tendrían que ser vendidas en los mercados rusos, y esto es decisivo para evitar una catástrofe por hambre que se ve venir, porque, bueno, los rendimientos de la agricultura rusa son desastrosos, siempre han sido desastrosos, ¿no? Ya los bolcheviques hicieron una colectivización que fue absolutamente absurda, que demuestra hasta qué punto el marxismo no entiende nada de economía. Sí, cuando uno estudia lo que es el marxismo, es que no entienden nada, y todo lo resuelven por medio de fanatismos, irracionalidades, matanzas, torturas y tal. Y aún así, pues ya sabemos que la Unión Soviética nunca funcionó en la agricultura, y una de las causas de su desintegración fue que a partir de los años 80 eran incapaces, a pesar de ser un país enorme que tenía todo Siberia para sí, de resolver las necesidades alimenticias mínimas de su población. De tal manera que en un acto humillante y patético tuvieron que comprar trigo a Estados Unidos y a otros países occidentales. Así pues, ahora Putin está librando una guerra porque quiere, digamos, crear un espacio económico en el cual, pues, los alimentos vayan para el norte, para Rusia, y no por el mar Mediterráneo hacia el exterior. En realidad esto ya lo hicieron los bolcheviques que eran una hambruna en los años 1932-1933, con la llamada colectivización. Bueno, la colectivización era una estatización, es decir, era el robo más directo a la población campesina y al proletariado del mundo rural de sus propiedades y sus bienes, con unos proyectos que nunca funcionaron, jamás, que nunca funcionaron. O sea, la agricultura, esto es pintoresco, porque la minoría de fanáticos marxistas fascistas que todavía quedan deberían de explicar por qué este fracaso. Pues es muy fácil, porque el señor Carlos Mann no tenía ni idea de economía, no sabía nada de capitalismo y de cómo funcionaban las cosas. Bueno, pero esta hambruna fue provocada también por la voluntad de exterminar cultural y lingüísticamente al pueblo ucraniano. Y entonces se dejaba morir de hambre a la gente por un procedimiento muy expeditivo. Bandas militares de miles de personas muy bien armadas recorrían las llanuras y los lugares de Ucrania, se apropiaban de todos los alimentos, los metían en vagones de ferrocarril y los enviaban a Rusia, o bien a los puertos como Odessa y tal, porque era el medio del que se valían para comprar armas, equipo militar, equipo industrial, puesto que ellos tampoco eran capaces de poner en funcionamiento la economía rusa soviética, y pagaban de esta manera. Así pues, le quitaban todo, a veces ni siquiera les dejaban para la semilla del año siguiente, pero bueno, ellos eran así, de expeditivos, así, eso era la firmeza bolchevique que ellos llamaban. Entonces, ahí hubo un problema muy grave, murió muchísima gente, y me indigna muchísimo que todavía haya textos que acusen a los propios ucranianos de haber provocado esa cuestión porque no aceptaban la colectivización. Pero vamos a ver, ¿quién va a aceptar que te lo roben todo una pandilla de golfos y criminales como eran los miembros del Partido Comunista Ruso? O sea, puedes vivirlo así. Es más, incluso los sectores y aquellos sectores de la población que no hicieron ninguna resistencia al expolio colectivizador fueron igualmente exterminados y se les robó todos los alimentos. O sea, que no fue una lucha por defenderse a la tranquila, sino fue una acción a la desesperada. Sabían que o se defendían o morían en 2 o 3 años, y así fue, ¿no? Hay algunos estudios magníficos que te explican cómo, mientras los ucranianos, millones de ellos, morían por inanición, de hambre,
los miembros, los jerarcas del Partido Comunista Ruso, los Trotsky, los Stalin, los Lenin, todos estos pues vivían una vida fastuosa en sus dachas, en sus trenes blindados y ni siquiera querían que les hablaran de lo que estaba pasando en Ucrania. O sea que el imperialismo ruso ha creado una cantidad tal de maldades que ahora la gente que le está apoyando pues se hace corresponsable de eso, ¿no? La hambruna de 1932-1933 originó una resistencia, efectivamente. Hubo grupos de gente que cogió las armas y crearon una especie de guerrilla rural que procuraba dar muerte a los comisarios políticos, a las bandas de saqueadores y violadores de que recorrían Ucrania, y que es curioso esto además que era un conflicto abierto porque la gente que iba por allí del Partido Comunista Ruso hablaban en ruso, mientras que el campesinado ucraniano hablaba en ucraniano, en ruteno, porque es el sitio, las ciudades están muy rusificadas, pero incluso a día de hoy el mundo rural sigue siendo más fiel a su lengua y a su cultura. Así pues, cuando ahora observamos lo que ha sucedido, el expolio de ciertos territorios a Ucrania, hecho en el año 2014 por Putin, pues no estamos viendo nada nuevo, es lo de siempre, lo de hace 300 años y lo que seguirá sucediendo. Entonces, ahora viene aquí el asuntillo del señor Stefan Bandera, en la Segunda Guerra Mundial, que dicen que efectivamente era un jefe de un movimiento nacionalista entre comillas, que era nazi. Pues era nazi, era nacionalista. Él estuvo en las cárceles nazis un tiempo, luego estuvo en las cárceles del Partido Comunista, luego colaboró con Occidente y finalmente en 1959 fue asesinado por un enviado de la Unión Soviética que le mató con un dardo envenenado. ¿Era nazi Stefan? Sí, pero era más nazi que la Unión Soviética, la Rusia soviética, que realizó la matanza de Katyn. O sea, la matanza de Katyn, ya sabéis que es algo que sucede en el año 1940, cuando Stalin, se conserva el documento en que firma la orden de ejecutar a unos 20.000 oficiales, gente intelectual y tal, de Polonia en un bosque llamado Katyn. Hace unos años, cuando Putin todavía era una persona al que se le podía mirar a la cara sin vomitar, él entregó al gobierno polaco la orden firmada por Stalin para esa matanza. Entonces, esta es una solo de las que se hicieron. Él intentó aparecer como bueno ante la comunidad internacional diciendo esto lo hizo Stalin, pero bueno, vamos a ver, señor Putin, usted se educó en las escuelas de Stalin y fue un stalinista y sigue siéndolo. Pero hubo muchos Katyn, hubo muchos en Hungría también, y también en Ucrania, ¿no? En Ucrania hubo muchos, y en Rumanía. Es decir, allí se mataba a la gente masivamente. Lo más tremendo de todo fue cuando el gobierno polaco en el exilio empezó a tener pruebas de que eso había sucedido y acusar al gobierno ruso de ello. Ellos lo negaron durante tiempo, hasta que, pues ya digo, los archivos soviéticos, hace 15 años los archivos rusos pueden demostrar esto. Así pues, quienes están con el imperialismo ruso se hacen corresponsables de matanzas horribles como la de Katyn y muchas más. Tengo yo curiosidad por saber cuántas cosas como Katyn hicieron en Ucrania, ¿no? Pero efectivamente, probablemente Stefan Bandera pues fuera un nazi. Sí, había de todo allí, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejército insurgente ucraniano, que era un ejército nacionalista, él luchó con las armas en la mano a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y los comunistas al mismo tiempo, y hubo más. Entonces, ¿por qué esta insistencia? Es curioso también que se diga, ahora resulta que Ucrania está llena de nazis, ¿no? O sea, Ucrania está llena de nazis cuando el señor Zelensky es judío. Aquí algo no conecta, ¿no? Entonces, sacan una foto de la bandera de Ucrania que lleva efectivamente una efigie del señor Bandera. Pero no sé si se sabe que el Parlamento ucraniano hace 6 años o 7 reprobó la política de Bandera, de matanza de judíos y de matanza también de polacos. Quiero decir que los polacos en algunos periodos de la historia han sido también muy agresivos con los ucranianos. Hay que a cada cual lo suyo. Y me pregunto,
yo no entiendo por qué ciertos sectores conspiracionistas, partidarios del nuevo orden mundial, les parece criticable lo de Bandera, cuando Bandera en realidad hizo lo que es su ilusión, ¿no? Matar judíos, o no, o me equivoco. Él hizo lo propio de un nazi, ¿no? Pues entonces aquí la gente del nuevo orden mundial, que no es nada más la nueva expresión de la conspiración judeo-masónica, pues aquí hay un caos, un caos. ¿Qué significa ese caos? Que el dinero ruso está corriendo a raudales porque necesitan, luego citaré algunos casos, necesitan en una situación que ciertamente no tienen razón, pues mantenerse con unas ciertas garantías y tener unos voceros, aunque sean chiquititos, ¿no? La resistencia popular partisana se mantuvo en Ucrania hasta 1950. Es decir, si la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945, hasta 1950, la población rural, sobre todo, que era la más imbuida de los valores de la cultura y la lengua de Ucrania, se mantiene en combate. Y solo en 1950, cuando el NKVD, luego KGB, captura y mata al dirigente de estos grupos partisanos ucranianos, pues se acaba. Aunque yo entiendo que nunca se acabó del todo, y siempre hubo como un run run de fondo por lo que suele pasar en los países ocupados, que hay momentos de máximos en los que la gente se tira a la calle a combatir al enemigo imperialista, y otros que el enemigo imperialista es fuerte y entonces la cosa queda en acciones de tercer orden o tal, ¿no? La resistencia política y cultural a la rusificación es muy importante, no podrá citar datos. Hubo un documento muy importante que se titula así, un documento que fue apoyado por muchísima gente en Ucrania, que se titula Internacionalismo o Rusificación. Ellos entonces intentan argumentar a partir de esa patochada que es el internacionalismo, que eso pues no fue nada más que una de las máscaras que se puso siempre el imperialismo ruso, y diciendo que lo que está viendo es una rusificación. Este documento consigue muchísimas adhesiones, me parece que fue hecho en el año 1965 hasta 1975, en el cual de nuevo interviene la policía política y de nuevo pues la gente va a la cárcel y todas estas cosas típicas de estas situaciones, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles serían las metas y estrategias de Rusia en Ucrania. Hasta ahora todo lo que está haciendo la televisión, las televisiones occidentales, es excitar el lagrimal. Todo es dar mucha pena, niños muertos por aquí, tal, patatín, patatán, pero explicarnos, no nos explican nada. ¿Qué pretende el imperialismo ruso? ¿Cuáles son sus metas estratégicas? ¿No? Ni siquiera en el terreno militar, que es bastante fácil, ¿no? de hacer, y de vez en cuando te presentan en la televisión a algunos generales en la reserva del ejército español, que la verdad es que no tienen ni idea en qué país nos hemos convertido, de tarugos y de ignorantes, y que todo se resuelve con 3 patochadas y sin hacer ningún esfuerzo ni nada, la filosofía del no esfuerzo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pretende Rusia ahora con la invasión de Ucrania. En primer lugar, continuar la política rusa tradicional de conquista y dominio de Ucrania, de rusificación, de sustitución de la población autóctona pues, por gente llevada de Rusia, de inventarse bulos, como el ucraniano es un dialecto del ruso, lo cual es rigurosamente incierto, ¿no? Entonces, el impulso ha venido de la victoria que Rusia tiene, que es verdad, en Siria. En Siria, Jafar bueno, este señor, no me acuerdo el nombre, él triunfa sobre el Estado Islámico, y entonces ahí pues tiene una base naval, que yo sepa, en Siria, Rusia, el imperialismo ruso, tiene una base naval. Entonces es una derrota vergonzosa por su propia estupidez, por su incapacidad de pensar, de las potencias occidentales. Entonces ahora las potencias occidentales han visto que su baza podía estar en el caso de Ucrania. El imperialismo ruso necesita imperiosamente apoderarse de la riqueza agrícola de Ucrania. Eso significaría una hambruna similar a la de 1932-1933. Aparezca eso o no en los telediarios. Si triunfa, eso significaría que a la gente allí se le daría raciones de miseria, o más directamente se haría todo lo posible por expulsar a la mayor cantidad de población, que es en parte lo que se está haciendo ahora, permitir que salgan no sé cuántos millones ya, 4 o 5 millones, para que esas tierras sean repobladas con campesinos rusos que se queden con las tierras negras famosas de
Ucrania. Para eso necesitan controlar los puertos del Mar de Azov y todos estos en el sur. Entonces necesita también expulsar a sus rivales imperialistas, que allí no se habla el inglés neolengua, esta cosa que han inventado la Unión Europea para Europa, este idioma artificial, basura, y entonces pues quiere que se hable el ruso, apoyándose que un tercio de la población pues lo habla habitualmente, ¿no? Las metas estratégicas serían apoderarse de una parte del territorio de Ucrania en el este, que ya lo ha hecho, el Donbass y tal, y en el sur poner en Kiev un gobierno títere prorruso. Es decir, esto sería, pues en el momento en que Kiev se rindiera, a Zelensky se iría al exilio y entonces él pondría allí un gobierno títere que obedecería en todo. Las Fuerzas Armadas ucranianas se convertirían en una sucursal del ejército ruso y pues tendríamos el caso de un protectorado o una neocolonia, como sucedió con Marruecos, cuando en 1906 hasta 1956 se convirtió en un protectorado español, una parte de Marruecos, la otra parte era de Francia, ¿no? Siempre se expulsara a sus rivales imperialistas de Ucrania para tener el control de todos los recursos y de todo el territorio de cara a un conflicto creciente con la OTAN. Pero hay un punto más, que es comprometer a China. China está reticente, pero apoya. O sea, Rusia no tiene capacidad para mantener una guerra tan compleja. Ahora mismo incluso, por lo que sabemos, hay resistencias fuertes dentro del ejército ruso e incluso los ucranianos han hecho alguna intervención saltándose la frontera y atacando la frontera rusa. Entonces, lo de comprometer más y más a China es una cuestión delicada. Quizá China caiga en la trampa y se comprometa, o quizá no caiga en la trampa y se comprometa. Hasta ahora está dando una de cal y otra de arena y tal. Esto es fundamental porque el objetivo fundamental del uso del Estado ucraniano para pelear con Rusia es China. China es el enemigo al fondo, porque Rusia, más allá de unas cuantas cabezas nucleares, que sí, y tal, pues no tiene entidad, no tiene sustancia, no tiene músculo económico para ser un enemigo de la OTAN. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos? Reservarse Ucrania como zona de influencia y de agresión contra Rusia y China. Rusia y China, desgastar a Rusia como hicieron en Afganistán. Lo de Afganistán fue interesante. Hay una cuestión muy importante. La guerra va a seguir mucho tiempo, porque el imperialismo occidental, la OTAN, no va a permitir que los ucranianos se rindan, porque ese no es el plan. El plan estratégico es una guerra de desgaste como la de Afganistán, que duró 6 años, de la cual salió destrozado el imperio soviético y rápidamente pues entró en crisis y se desintegró. Detrás de esto hay otra cuestión, que sería una guerra de larga duración. ¿Qué sucede si Rusia no aguanta el envite y empieza a venirse abajo? Pues pudiera ser que los militares sustituyeran al actual gobierno, dieran un golpe de Estado y buscaran una paz negociada con Occidente, porque, bueno, al fin y al cabo el Estado ucraniano es un Estado títere de Occidente ahora, pinta poquito, pero aquí podría darse algo que puede parecer fantástico, pero daré un dato. A finales de los años 60, 1969, 1970, hubo un enfrentamiento armado, pero de mucha entidad, se usó artillería, carros de combate, entre China y Rusia en la frontera siberiana. Entonces, si el grado de agotamiento de Rusia alcanza un cierto nivel, podría incluso ponerse allí un gobierno proccidental que colocara en la frontera con China, pongamos por ejemplo, medio millón de soldados convenientemente apoyados financieramente y económicamente por Occidente. Esto significaría algo muy, muy grave para China. Hace una semana han hecho unas maniobras militares en Filipinas, el ejército yanqui junto con el ejército filipino. Han sido las más importantes que han hecho Estados Unidos en los últimos 10 años en Asia. Y entonces, bueno, si recordáis el mapa, Filipinas está a un tiro de piedra de China y entonces ahí esto es por el flanco sureste.
pero ahora le quiere también cercar por el flanco norte exactamente. Sería importante, si alguien está interesado en entender lo que está sucediendo, que mirara aquella guerra, que no fue una guerra de unos cuantos tiros, no, murieron por parte de los chinos y de los rusos en cada bando miles de soldados y tuvo unas repercusiones enormes porque tal, ¿no? Entonces, esta situación que ahora puede parecer fantástica, si es así, yo creo que es el proyecto estratégico de Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos. Claro, significaría, en primer lugar, continuar la guerra tiempo y tiempo y tiempo para crear un desgaste. En segundo lugar, hacer que China se implique, es decir, que China se implique en una guerra muy cara, muy compleja militarmente, etc. En tercer lugar, en un momento crítico pudiera ser que Putin se viniera abajo y entonces hay dos posibilidades. Una de que se alíe con Occidente, cosas más gordas han visto, la Segunda Guerra Mundial, Rusia fue aliada de Occidente, ¿no?, contra la Alemania nazi. O bien que se declarase neutral. La neutralidad respecto a China también sería un problema porque esa neutralidad se podría convertir en una benevolencia hacia el imperialismo occidental en el momento que el enfrentamiento llegue a ser máximo entre China y Estados Unidos. Lo claro y obvio es que el conflicto entre las dos grandes superpotencias ha alcanzado ya un nivel muy grande y ahora pues tendrá que morir una parte de la población ucraniana para decidir quién va a ser el matón que va a mandar en el mundo en los próximos años, si China o Estados Unidos. Lo de Siria le salió bien a Rusia, en la cantidad de microguerras que hay que son muchas, es imposible saberlo, pero quizás sean un par de docenas en África. Entonces, pues ahí quien está ganando ampliamente es China. China está devastando, está saqueando, porque China es un imperio perverso, un imperio monstruoso, y si los pueblos africanos no se alzan contra el neocolonialismo chino, África quedará destruida, pero no en 50 años, en 10 años, porque sus métodos de saqueo y expolio son descomunales, de todo, desde el medio ambiente hasta las minas, hasta la riqueza, hasta la mano de obra. Es un imperialismo depredador de lo peor. Y está el caso de Ucrania. ¿Qué significa esto? Que el conflicto entre las dos grandes potencias ha llevado al mundo a una crisis general en la cual ya las guerras van a ser permanentes. Daros cuenta que si ahora una guerra de no mucha importancia, como es la de Ucrania hasta ahora por el momento, significa que ha habido un crecimiento de los precios descomunal, que Alemania ha duplicado su presupuesto militar, España lo hará también muy pronto, y ya hay una situación de escasez, de pobreza. En un mes han crecido los precios un 10%, algo asombroso. ¿Qué va a pasar con la sucesión de guerras y de conflictos y tal? Entonces, estamos en una edad de las guerras, de las crisis y del caos, pero también en una edad de la revolución, esto hay que entenderlo. Todas las experiencias de las grandes guerras imperialistas es que han creado situaciones en las cuales los procesos revolucionarios han avanzado mucho. Por ejemplo, Estados Unidos en Vietnam, cuando se metió allí, resultó que sus propios soldados se dedicaron a hacer fracking, como se decía, o sea, a tirar bombas de fragmentación a sus propios oficiales, a pegarles tiros por la espalda y a desintegrar el ejército yanqui. Esto fue una acción épica, heroica, magnífica, del pueblo estadounidense, que, como yo digo, ¿quién ganó la guerra de Vietnam? El pueblo estadounidense, y luego, muy en segundo lugar, el pueblo vietnamita, ¿no? Entonces, ¿quiénes se limitan a discutir a quién apoyan, si a un bloque imperialista o a otro, están olvidando que lo que se están creando son las condiciones para una transformación de la guerra imperialista en guerra revolucionaria? ¿Cuándo? Bueno, pues ya veremos, por ejemplo, cómo va a salir el proyecto de la Unión Europea de un ejército de 2 millones de personas, 2 millones de personas que espero, y luego diré por qué, que la mitad sean mujeres. O sea, ya hemos llegado a una situación en que las mujeres tienen que ir al combate y tienen que estar allí sufriendo las penalidades de la guerra, igual que los hombres. Esto ya tenemos que llegar a un acuerdo general y en las mismas condiciones, y no en servicios auxiliares de retaguardia, sino en la primera fila.
¿Cuál sería la estrategia del pueblo ucraniano? Pues el pueblo ucraniano tiene que hacer una estrategia en dos partes. En primer lugar, expulsar a los rusos de allí, al imperialismo ruso, vencerlos militarmente y arrojarlos al otro lado de la frontera, impedir que las riquezas naturales de Ucrania, sobre todo agrícolas, se las quede el imperialismo ruso. Pero esto es solo la mitad del asunto. Una vez que haya sido vencido el imperialismo ruso, ellos tienen que dirigirse contra su propio gobierno, tienen que levantar las armas contra el propio gobierno y el Estado ucraniano para establecer un sistema de democracia directa, armamento general del pueblo, con derecho consuetudinario, economía comunal y libertad de conciencia. Esto tienen que hacerlo así, luego sería una guerra en dos etapas y de esta etapa saldría la revolución. Esto, pues, a mí me resulta repugnante los que toman partido por un bloque imperialista contra otro bloque imperialista. Ya le he dicho, estos titiriteros de la política no saben que al lado de los estados, debajo de los estados están los pueblos, están las clases trabajadoras, están los oprimidos, está la buena gente, porque tan buena gente son los que soportan al Estado ucraniano como los que soportan al Estado ruso. Quiere decir que yo tengo mucha simpatía por los rusos, he leído mucha literatura, la gran literatura rusa, y me ha encantado siempre lo bien que escriben, su novelística. Me parece un pueblo de grandes virtudes, pero tiene que quitarse de encima a ese monstruoso Estado totalitario, ultrafascista, que ahora encabeza el señor Putin. ¿Cuál es la estrategia del pueblo ruso? Pues ya se está haciendo, ¿eh? Hay por ahí algunas informaciones que me parecen increíbles de que algunos soldados rusos empiezan a manifestar reticencia respecto a sus propios oficiales, les hacen ver que cuidadín, cuidadín, que las cosas no son tan bonitas, que tal. Hay un vídeo terrible donde, bueno, pues reparten medallas a unos soldados rusos que han quedado mutilados, que están en sillas de ruedas, y la expresión de sus rostros es tremenda, de ira, de rabia. Viendo ese vídeo tiene la sensación de que por un momento alguno de los que están allí mutilados y le reparten esas medallas asquerosas y repugnantes le va a dar un puñetazo al oficial. Claro, si hacen eso, pues le torturan y le matan, porque es lo que hace el Estado ruso siempre, lo hizo cuando era zarista y lo sigue haciendo ahora, ¿no? Daros cuenta que en 1916-1917 el Estado ruso zarista se desplomó. Se desplomó porque él no estaba en condiciones económicas de participar en la Primera Guerra Mundial. Y hubo alguna gente prudente, alguna gente allí que le hizo ver que era una guerra que les sobrepasaba porque eran muy débiles y porque Rusia, como es una amalgama de pueblos, donde muchísimos pueblos odian a los rusos y se resisten todo lo que pueden a la rusificación, pues muchos soldados no tenían ningún interés ni en defender al zar, ni en defender a Moscú, ni nada, nada. Total, que hubo unos movimientos insurreccionales tremendos que consistían en matar oficiales, se llegaron a matar decenas de miles de oficiales, sus propios soldados, se repitió, bueno, no se repitió, se inició ahí. Entonces tendría que escribir sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los oficiales saltaban de las trincheras al ataque, pues lo que recibían era un disparo, pero un disparo de sus propios hombres, ¿no? Entonces ya nadie se atrevió y inmediatamente después hubo el movimiento tremendo de abandono de las trincheras para volver a las grandes ciudades, San Petersburgo, Moscú y otras, y allí derribar al poder zarista y al poder capitalista y crear una nueva sociedad. Desgraciadamente había una panda de malvados y de dementes, que eran los bolcheviques, el Partido Comunista Ruso, que se hizo con el control de la situación, y aquello se frustró, pero durante un tiempo fue muy bonito. Y los soviets, que eran nada más que concejos abiertos de soldados, campesinos y trabajadores, pues durante unos años tuvieron existencia real. Luego, a base de violencia y de muertes y de matanzas, pues los comunistas acabaron con ellos. Tal vez porque también los soviets aquellos, que la traducción exacta es concejos abiertos, no tuvieron una estrategia muy adecuada. Esta revolución popular en Rusia tiene que aprender de la revolución del pasado, no puede permitirse que nadie sea comunista, sea fascista, sea nacionalista, se apodere de ella. Tiene que ser una realización del pueblo ruso, el pueblo ruso al que yo admiro. ¿Cuál sería la estrategia de los pueblos de la Unión Europea? Vamos a ver, en una situación así,
tenemos que pensar en que estamos entrando en una nueva situación estratégica de agravamiento de todas las contradicciones y de todos los antagonismos. Y esto es la consecuencia de la gran crisis económica de 2008-2014. Esa crisis demostró que el capitalismo occidental, porque fue una crisis que afectó sobre todo a Occidente, se había convertido en inviable, en senil, en decadente, y bueno, salieron del paso como pudieron, tomando medidas, básicamente la estatización general de la economía, que es lo que hizo Obama en Estados Unidos, comprando por nada las acciones de la mayoría de las empresas, y aquí también se hizo. En España quizá a las grandes empresas capitalistas se les entregó entre 400.000 y 600.000 millones de euros. Entonces, esto abrió un periodo nuevo, pero claro, había sido tan nuevo este fenómeno de la gran crisis, que fue mucho más que una crisis económica, después de que ya se suponía que el capitalismo actual, con todo esto de la tecnología maravillosa y todas esas necedades que ellos cuentan, era imposible de que entrara en crisis, que han tardado un tiempo en establecer una estrategia. Entonces, cuando hay una crisis, ¿cómo funcionan los sistemas imperiales capitalistas? Pues expoliando a sus rivales, es decir, si ellos pueden apoderarse de las materias primas y las riquezas agrícolas de Hungría o de Ucrania, no se lo van a dejar a los rusos. Y si los negocios que hace terribles, criminales, que hace el imperialismo chino en África lo puede hacer, por ejemplo, España España es una potencia de tercera fila, es una caquita mundial, ¿no? Pues entonces lo hacen, es decir, hay un expansionismo. Así pues, yo le daría un consejo a la gente que ve este vídeo, que dejen de jugar a las casitas. Yo observo a mi alrededor pues un jugueteo, un no comprender que ahí hay una situación nueva que se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, con la guerra de Siria, primero, luego con las guerras africanas, de las cuales no se informa, pero que son bastante fuertes, con el desplome de algunos países como Venezuela, que ellos, víctimas de su propia locura y de su propia fe en la sinrazón marxista, pues se metieron en un callejón sin salida y ahí han quedado atrapados. Y luego, pues, el problema de todos los problemas sanitarios que reflejan también una cuestión muy, muy profunda, una quiebra muy profunda de las estructuras económicas, políticas de las sociedades actuales. Yo esto ya lo trato en mi libro, tengo otra vez que señalarlo, Autoaniquilación, el hundimiento de la sociedad de la modernidad. Las sociedades no se colapsan. Esta teoría del colapso es algo inaudito. A mí es que me quedo... No, las sociedades declinan y entonces entran en periodos de guerras, de conflicto, de inflación desencadenada, de hambre, de gastos militares enloquecidos. Y eso puede durar los próximos 20 años si los pueblos europeos no se ponen en pie y convierten todas estas operaciones de guerra imperialista en acción revolucionaria. La acción revolucionaria, como hicieron los trabajadores rusos en 1916-1917, que destruyeron ellos el imperio zarista, o bien cuando hicieron en Vietnam la gente de Estados Unidos. Daros cuenta que ¿qué va a pasar cuando el ejército europeo sean 2 millones? Eso hay que pagarlo. Es una cantidad inmensa, porque eso lo quieren colocar ahí en la frontera de Rusia para amenazar y tal. Entonces, vamos a ver si Rusia aguanta el envite, puede mantenerse con una guerra en el sur y con un montón de tropas vigilándole en la frontera suya oeste, o bien prefiere refugiarse en una neutralidad que inmediatamente se convertiría en hostil a China. Estados Unidos le puede hacer y la Unión Europea una propuesta muy interesante. Luego están las catástrofes demográficas y el agotamiento de los suelos agrícolas. Los suelos agrícolas están agotados en todas partes y de hecho nos enfrentamos ya desde hace quizá 20, 25 años a los rendimientos decrecientes en la agricultura, que eso quiere decir que cada unidad de producto agrícola necesita pues mayor cantidad de insumos, de fertilizantes, de herbicidas, de pesticidas, porque los suelos, pues claro, con el sistema irracional que actualmente tiene la agricultura científica, pues entonces resulta que no funciona, ¿no? Entonces todo esto
¿Que presenta un panorama apocalíptico? Pues no, no presenta ningún panorama apocalíptico, es un panorama, así son los cambios en las sociedades, así exactamente. Y entonces hay que saber vivirlos con inteligencia, eh, con voluntad de transformación y sin miedo. Ya están los metemiedos diciendo que si China y Rusia se lían en una guerra nuclear con Occidente, ¿qué pasaría? Bueno, ya veremos, yo no lo creo que estén ahí las cosas a ese nivel, pero si pasara, le buscaríamos una solución, porque nosotros tenemos un proyecto de transformación revolucionaria de las sociedades de la península ibérica y de las sociedades en el mundo, que es el proyecto de la revolución integral. La revolución integral sabe que vendrán estos tiempos porque han venido otras veces, porque la historia humana es así. Es así, no puede ser de otra manera. Yo en mi libro, La democracia y el triunfo del Estado, este libro tiene un subtítulo que voy a leer que dice Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Democrática quiere decir de democracia directa, gobierno por asambleas, democracia directa, no tonterías de algunos asamblearistas que son simplemente unos lacayos chiquititos del capitalismo, ¿no? Tenemos que enfrentarnos al problema del capitalismo, ¿o no? Porque es lo que está detrás de todo esto, los beneficios están estancados, eso lo dicen todos los estudiosos, yo lo demuestro con bastantes citas aquí, el capitalismo está en un callejón sin salida, está mal, está llegado su momento de senilidad y entonces necesitan relanzarse y reconstruirse a partir de una nueva división del mundo. Esto pues nos dice que la etapa de prosperidad que hubo entre 1955 y el año 2008, cuando estalla la crisis, que fueron estos años, pues son en total 53 años, pues ha sido una anomalía histórica. Entonces tenemos que adecuar nuestra mentalidad a las nuevas condiciones, es decir, nuestro sistema de valores, nuestra concepción del mundo y nuestra propia percepción de lo que somos como personas. Os digo algo, quien viva todo esto según los criterios del epicureísmo, el hedonismo y todas estas ideologías de la fuga, de yo no quiero líos, yo quiero un sitio tranquilo, pues lo va a pasar fatal, fatal, porque en un año puede ser que la economía europea esté colapsada por haberse convertido en una economía de guerra crónica y eso significa que la gente, pues todo el sistema bueno, pues de subsidios, que ya es una ridiculez porque el gobierno izquierdista actual, que ha hecho del ingreso mínimo vital. Continuamente me llama gente y me dice, sí, yo lo pedí porque no me quedaba más remedio, me repugna, me da asco de vivir de las limonas del Estado, pero es que estaba al borde del hambre. Dice, pero ya hace más de un año y nada, eso es una mentira, otra de las muchas mentiras que se ha inventado Podemos, claro que es el partido más procapitalista de todos. Entonces, vamos a ver algo ahora. Quiero decir algo porque me ha dolido mucho del aparato de propaganda del imperialismo ruso. Voy a hablar de la red Voltaire. A mí la red Voltaire me cae muy mal, porque Voltaire me cae muy mal. Voltaire es un canalla, es un idiota. ¿Qué es más, canalla o idiota? Y cuando alguien se pone es el nombre de Voltaire, pues es un señor frívolo, un lacayo, un lameculos de la aristocracia francesa y también de los reyes de Francia. Y un superficial, sus libros eran frivolidad y superficialidad. ¿Qué tenía Voltaire? No sé, apreciable, ¿no? Me resulta, la cultura francesa tiene gente mucho más interesante, desde luego, que Voltaire. La red Voltaire es un chiringuito financiado por muchos servicios secretos, un chiringuito conspiracionista que se financia desde muchos lugares, desde muchos espacios, y de ahí la incoherencia en que caen. Por ejemplo, durante un tiempo apoyaron a Macha Martillo, al fascismo islámico. ¿Por qué? Porque Occidente quería montar lo del Estado Islámico de Irak y Siria para desgastar a los aliados de Rusia en Siria. Todo esto que era una cosa completamente disparatada, porque obviamente no, vamos, los seguidores del Islam no tienen capacidad para algo como aquello, no tienen ni muchísimo menos capacidad como demostraron, pues acabó mal. Y entonces ya cuando aquello acabó mal y Occidente se desencantó totalmente con el fascismo islámico, entonces ellos también, ellos súbitamente dieron el carpetazo al asunto y a otra cosa.
Ahora mismo dicen mentiras horribles. O sea, ahora resulta que todos los nacionalistas ucranianos son banderistas, o sea, seguidores de Stefan Bandera. ¿Está seguro esto, la red Voltaire de ello? ¿Está seguro? O sea, vamos a ver, hay que decir incluso que hace 7 años el señor Stefan Bandera fue desautorizado y desahuciado por el Parlamento ucraniano, porque, claro, eh, había matado a muchos judíos. Pero también yo entiendo que el antisemitismo, que es... Alguien ha dicho que el antisemitismo es el socialismo de los tontos, ¿no? Pues eso es así. Entonces, pues yo recuerdo haber leído cosas en la red Voltaire que me repugnan leerlas, porque encima de todo no tienen ni idea, no saben de qué hablan, no hacen ningún esfuerzo de investigación, en los cuales pues seguían golpeando el tambor del antisemitismo y diciéndonos que un capitalismo sería buenísimo, pero sin judíos. Es decir, un capitalismo sin judíos sería buenísimo, yo contento. El capitalismo con judíos o sin ellos es despreciable y lo vamos a acabar con él y vamos a crear un nuevo modelo económico, un nuevo sistema económico al que ahora provisionalmente llamamos comunal. Yo pregunto, ¿es Rusia el modelo político y económico que la red Voltaire quiere para Europa occidental? Que lo digan claramente, ¿no? Eso quieren implantar en Francia, por ejemplo, en el Estado español. Eso quieren un autócrata demente y... ¿Qué podemos decir de Putin? Es un autócrata, es un producto de otra época, que ya no está a la altura de las circunstancias y que él pues vive alucinaciones, sueños imperiales pasados de rosca, ¿no? Eh, entonces, eso lo tienen que decir. Yo no quiero el modelo ruso como modelo político ni modelo económico. Primero, modelo económico es una autocracia terrible y modelo económico es que es un desastre, es un desastre. La economía rusa es desastrosa y siempre lo será. Deploro el entusiasmo volteriano, es decir, de la red Voltaire, por el capitalismo. Ellos están entusiasmados con el capitalismo. No recuerdo nunca en ningún texto suyo, que ya digo que apenas los leo porque mi tiempo es precioso y no puedo leer chorradas, pero cuando los he mirado así de pasada me ha parecido que ellos sencillamente... el capitalismo les entusiasma, como a mí, ¿no? Pues ahí está el lío, ¿no? Para ellos, por supuesto, no hay revolución, solo Putin. No, en Rusia tiene que haber una revolución y puede ser que lo haga. Puede ser que los planes estratégicos de destruir la economía rusa a partir de una guerra prolongada en Ucrania le salga incluso a la OTAN el tiro por la culata. Puede haber un movimiento popular en el ejército. Los recuerdos de 1916 y 1917 están cercanos. Puede ser que de nuevo se hagan soviets o consejos abiertos de soldados y se pueden encontrar todos que en la parte este de Europa pues hay una verdadera revolución popular que cree una sociedad de la libertad, por supuesto, con un nuevo modo de producción que sea no capitalista y anticapitalista. Aparte de la red Voltaire, pues están los de siempre, los conspiracionistas de aquí, pues odian a Zelensky porque es judío, ¿no? Bueno, pero vamos a ver si es judío y Bandera mataba a los judíos, entonces, ¿por qué se dice que hay allí tantos... Yo he mirado mucho y lo único que he visto es en una manifestación una bandera ucraniana entre muchas que aparece con la foto de Stepan Bandera y no he visto nada más, ¿no? Entre otras cosas porque este señor pues era una parte pequeña de la resistencia ucraniana en la Segunda Guerra Mundial, porque se puede hacer una lista de los movimientos partisanos y revolucionarios, algunos nacionalistas burgueses, otros más nacionalistas revolucionarios, etcétera, que hubo en Ucrania en la época. Yo por lo menos tengo localizados 3 o 4 y desde luego este pues inmediatamente se pasó a los servicios de acción de Occidente. Él vivió mucho tiempo en Londres y allí pues ayudó al imperialismo de allí. Entonces el problema está que de estas cosas no se sabe nada y se cuentan mentiras. Y yo entiendo que quienes acusan a, a los nacionalistas ucranianos de nazis deberían mirar a su interior, al interior de este país y descubrir que quienes hablan del nuevo orden mundial como sinónimo de conspiración judeo-masónica son nazis o no son nazis. Entonces, ¿por qué mirar a los nazis de Ucrania y no a los nazis de aquí? O a los neonazis de aquí, ¿no? Luego están los pacifistas. Defienden el imperialismo ruso, siguiendo al pueblo ucraniano que cese la resistencia armada. Esto es curioso, ¿no? Porque si ellos creen que realmente, por medio de sus tabarras y sus panfletos,
van a parar a Putin. ¿Por qué no se van allí a Ucrania, cogen sus panfletos y se ponen delante de una columna de tanques rusos y se tumban en el suelo, ¿no? Y dicen, no, tienen que predicar con el ejemplo y no simplemente decirnos que es que no hay que luchar. Claro que hay que luchar. El derecho de resistencia legítima, de resistencia armada, es una de las prerrogativas naturales en el ser humano. Y entonces, si ellos creen que no, pues que vayan allí y lo demuestren. A lo mejor cuando les maten a todos, porque los rusos no se andan con tonterías, pues entonces demostrarán que son ineficientes. Mientras tanto, pues tienen el derecho de difundir sus ideas, pero también yo tengo la prerrogativa de criticarlas. Porque el camino no es la paz, ese es el camino burgués. El camino burgués en lo que está viniendo y en lo que vendrá, porque esta guerra va a durar y durar y durar, pues el camino no es la paz, el objetivo no es la paz, es la revolución. Y la revolución incluye de todo, lucha política, lucha económica, lucha cultural y a veces también, desgraciadamente, pues violencia. Eso es así, ¿no? Entonces, si en 3 meses no se han ido allí a tumbar ante los tanques rusos, denunciaré a los pacifistas de aquí como unos botarates y unos inconsecuentes, ¿no? Por ejemplo, Podemos se ha hecho la pacifista, qué curioso, pacifista prorruso, porque claro, el pacifismo a quién beneficia, a la potencia más fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué ellos no hacen una prueba de pacifismo, por ejemplo, firmando un decreto de disolución de la Guardia Civil? La Guardia Civil, ellos están en el gobierno, pues que propongan, ¿no? La Guardia Civil es un cuerpo político, militar, policial, que no tiene que existir, pero eso no lo harán nunca, porque ya se sabe que el Ministerio de Igualdad y la Guardia Civil son uña y dientes, son uña y carne, son lo mismo, son la misma cosa. ¿Cómo sabemos cuando llega alguna jefa del Ministerio de Igualdad a un sitio? Porque primero se observa la masa de guardias civiles que la rodean para protegerla de la ira popular que irá creciendo a medida que las cosas se vayan empeorando. También quiero decir que me he enterado de que alguna gente, al de aquí, de algunas personas y tal, dicen que hay 20.000 voluntarios que se han ido a Ucrania a luchar allí. Ya sé que todas las bocas sucias empezarán a decir cosas de que estos son mercenarios, que los pagan. ¿Quién dicen eso? ¿Quién les paga a ellos? Tendremos que entrar un día en ver quién paga a estas bocas sucias, a estos hipercríticos de todo, a estos destructores de todo, porque ellos, vamos, alguno que yo conozco bien, le pagan por lo menos 4 servicios secretos. Y eso es Vox Populi y se habla de ello mientras nos tomamos una caña en determinados sitios. Entonces, a mí me parece que está bien. Yo quiero decir que la gente que va allí a combatir con las armas en la mano goza de mis simpatías siempre que cumplan una condición, que ellos van allí a librar 2 guerras, una contra el Estado imperialista ruso y vencido otra contra el Estado imperialista ucraniano y la OTAN. Por lo demás, pues es bonito eso y en los tiempos por venir yo creo que la gente que vaya allá pues tiene que saber que el adiestramiento militar y la experiencia con el armamento que reciban quizá en un futuro sea interesante. Los antimilitaristas pues idem, ¿no? ¿Qué es el antimilitarismo? El antimilitarismo es, nos dan la tabarra a nosotros que estamos desarmados, pero no a los ejércitos. ¿Por qué no van a la puerta de los cuarteles y hacen lo mismo? Se encadenan, se tumban hasta que los cuarteles del ejército español renuncian a las armas. Fijaros la hipocresía de esta gente. Vosotros, el pueblo, tiene que ser antimilitarista, pero los militares no tienen que ser antimilitaristas. Ellos forman parte de la estela podemita que les pasa un montón de dinero y que les mantiene ahí pues para sus cosas sucias. Así pues, yo entiendo que en las condiciones actuales se están produciendo ya cambios muy importantes y hay que pensar en la cuestión de la preparación, la planificación de los proyectos de cambio revolucionario en las sociedades europeas y mundiales. Estamos trabajando en el manifiesto de la revolución integral. La revolución integral tiene que tener un programa, tiene que tener un proyecto, ahora es un buen momento. Y bueno, pues aquí toda la gente financiada por una u otra superpotencia, pues va a seguir, pues emitiendo sus atrocidades, sus mentiras, sus bellaquerías,
pero nosotros, que no nos financia nadie, ese es el problema nuestro también, que es que no tenemos dónde caernos muertos, pero eso también es nuestro orgullo y ahí está nuestro valor, pues entonces creemos que la verdad nos ayudará con la revolución. Muy bien, pues nada más, amigos y amigas, un abrazo, hasta siempre.